cuán importante es el uno tener conocimiento de la palabra del Señor para poder entender lo que sucede en el ámbito espiritual. Aquí le dejo una información de un audio que grabé en relación a las personas que creen que los muertos, las personas cuando mueren, se quedan divagando por ahí y han tenido muchos de ellos experiencias que han visto familiares, niños que han muerto, que se les ha aparecido, que hablan con ellos, pero no son ellos, no son sus familiares. Esos son demonios que son transformados en la imagen de sus seres queridos para engañar. Y cuando ellos se manifiestan y hablan con las personas, en el ámbito espiritual se desatan maldiciones, se desatan una atmósfera satánica diabólica que atan a la persona a creer en algo que la Biblia condena. Escuchen los testimonios de gente que narran sus experiencias y lo que es la ignorancia a través de la burla de muchas personas cuando no buscan a Dios y desconocen de lo que dice la palabra de Dios. Qué muerte trágica, mano. Ya, qué fuerte eso. ¿Cómo uno puede de verdad, te pregunto, sobrevivir en una casa donde tu abuelito se cayó, ¿verdad? Que tuvo un accidente tan feo que le costó la vida? Es fuerte, ¿viste? Ha sido bien difícil porque lo que vivimos, nosotros estamos en Estados Unidos y cuando llegaron los paramédicos y todos trataron de revivirlo en la cocina de mi casa. Y no pudieron. Y lo pudieron. Y todavía entonces tu bebé te dice que lo ve por ahí, que habla con él y que juega con él. O sea, tú le preguntas ¿con quién tú juegas? Y te dice, con abuelo. Con abuelo. Y le dice, ¿juegas con otro abuelo? Le dice, te amo. Esas son creencias que la gente tiene, creencia de que cuando una persona muere, ese familiar se queda divagando por ese lugar y que ese familiar se le aparece a ellos, ya sea un niño, si muere un niño en un accidente, que ese niño sale por las noches o le sale a la persona y habla con la persona, pero la Biblia no habla eso. Esos son demonios que provocaron la muerte, demonios que se manifiestan y se transforman en cuerpo humano para engañar a las personas. Y estas personas de la radio, ellos están exponiendo lo que ellos creen. Escuchemos. Dos cositas principales que eso yo no sé, pero la tercera no sé si cuenta que fue un sueño. Pues cuéntame las tres rapidito para escucharte, papi. Pues mira, yo trabajo de seguridad y todo un dispensario de cannabis. Entonces por la noche yo trabajé de madrugada y de momento todo eso estaba duro y de momento escucho una puerta duro cerrando. Una puerta, y fuiste a verificar y en efecto se cerró la puerta. No, escuché nomás la puerta y yo sé que no había nadie. Y no entra el aire para donde tú escuchaste la puerta, que no haya sido que el aire entró por la ventana, cerró. No, porque ese sitio es sellado completo. Diablo, muerto marihuanero, un espíritu. Interesante Ah, chévere, un espíritu. Esos son creencias que las personas que no conocen a Dios, lamentablemente, pues viven engañadas. Personas donde han salido soñando con seres que han partido de este mundo y han tenido experiencia que se le ha aparecido esa persona que ha muerto y sale hablando con la otra persona. Esos son demonios que se manifiestan en los seres humanos. Las personas que no conocen del Señor, como la que estamos escuchando en la radio, pues tienen un vacilón y eso son cosas espirituales, las cuales la persona cuando viene a Cristo
las personas cuando vienen al conocimiento de la palabra del Señor van a entender el porqué de esas manifestaciones, que no son lo que ellos están hablando, que son manifestaciones de demonio, porque Satanás vino a matar, a destruir, a robar, a engañar los seres humanos. Él no se va a presentar con un animal con cuernos, no. Él se va a manifestar en diferentes formas. Una persona que se ha quitado la vida en un hogar, pues en ese hogar se queda ese demonio, y la mayoría de las ocasiones las personas que han vivido en ese hogar terminan ahorcándose, porque ese demonio suicida pues está ahí dentro. Por eso cuando una persona va a vivir en un hogar así, o va a alquilar un hogar donde ha pasado esas situaciones, tienen que llevar culto de oración, culto de liberación. Es bien importante. Seguimos escuchando lo que las personas que están en la radio, ¿verdad?, que están narrando diferentes experiencias de las personas que han tenido. Uno era alto, medio trigueñito, y el otro era bajito, blanco. Y esos eran dos muertos porque hace como 3 semanas ellos fallecieron y se mataron en un accidente ahí. Pero la cuestión es que tú los viste en la patrulla, porque la patrulla era fantasma, no me chaves. No, pero la patrulla, para una patrulla. Pero es que no puede haber un cajo fantasma. O sea, yo puedo entender que tuviste los espíritus fantasmas, pero imagínate. Pero venían caminando. Era que venían caminando. Ahora sí. Sí, porque yo decía, diablo, esto es lo último que nos falta, que nos empiezan a contarle carros fantasma ahora. No. Como el carro de la película, sí. Negro ese. Sí, a ver. Caminando, donde están. Y lo no está todo bien, me dio la vuelta, esto corriendo, y esta vez se largaron y se fueron. Para todos los días. Vemos aquí que la señora está contando su experiencia, y en otros casos han aparecido escenas de vehículos donde se ha manifestado demonio, porque en el mundo espiritual se pueden originar de muchas formas, como hay naves espirituales, asimismo hay naves de maldad que se manifiestan en los aires. Se puede manifestar en un ser humano, como se puede manifestar en un vehículo, en cualquier objeto. Y la mayoría de las personas que han sufrido caída, han sido caídas que han sido provocadas por esos mismos demonios. Han habido caídas que uno dice, wow, pero ¿qué fue lo que pasó? Pero son caídas que son provocadas por los demonios. Lo que pasa que el ser humano no puede distinguirlo de la forma espiritual que habla la Biblia. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios y vivir conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios, vamos a entender muchas cosas. El Señor nos enseña a conocer lo que es el mundo espiritual de la maldad, de los seres de maldad. La Biblia habla en el capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6 habla de los gobernantes, principados, potestades espirituales, huestes satánicas, diabólicas, que hay sobre los aires, que se manifiestan. Hay un gobierno que está al mando, que da órdenes en el mundo espiritual de maldad, que da órdenes a los demonios para que se manifiesten y visiten. Por eso de madrugada los demonios se manifiestan de muchas formas. Muchas veces
los animales salen cantando, hacen bulla, porque sienten y ven muchas manifestaciones a las tantas de la madrugada. Por eso es importante buscar a Cristo. Para uno entender las cosas espirituales hay que estar en Cristo. Lamentablemente estas personas que están en la radio, que toman estos temas a un relajo porque no conocen del Señor. No conocen del Señor. Hay personas que salen soñando que han tenido relaciones sexuales con una persona, con un ser amado que murió y que la visita, que habla con la persona, pero no es la persona. La persona que muere, esa persona, la Biblia habla de un destino que esa persona, mientras estaba en vida, escogió dónde estar. Las personas no se quedan divagando por ahí, como dicen que el espíritu de los muertos se quedan divagando. No, porque la Biblia no dice eso. La Biblia habla de dos caminos. Está el camino a la vida eterna y está el camino a la perdición. La persona entra y pasa a un descanso. Primeramente, el que está en Cristo, la persona está durmiendo hasta que sea ya el momento preciso del llamado de Dios, que unos serán levantados para vida eterna y otros serán levantados para condenación. Pero el espíritu de la persona que los seres humanos tienen por creencia, que se queda divagando, eso no es bíblico. Esos son demonios. Esos son demonios. Yo trabajé en un centro comercial y siempre escuché por tantos años a las personas y les llevaba el mismo mensaje. Personas que decían, habían personas e incluso empleados que habían tenido experiencia que veían un niño corriendo por el pasillo, un niño corriendo por los baños. ¿Y qué sucede? Que en esa área del centro comercial un niño se había ahogado. Un niño había muerto ahogado. Y desde ese momento muchas personas han visto a ese niño correr por los pasillos. Incluso guardias que trabajan durante la noche han visto muchas manifestaciones con este niño. ¿Qué sucede? Que han visto y han tenido muchas experiencias, guardia dando la ronda por todos los pasillos, observando las tiendas, y han visto cómo los tenis, objetos dentro de la tienda comienzan a caerse de la nada. Y eso son manifestaciones de demonios. Incluso una vez yo estuve mirando a través de las cámaras y observé en un kiosco de una de las tiendas, que todas las piezas de los artículos que habían en ese carrito, yo empecé a enfocar y yo comencé a ver unos movimientos en los artículos. Eran unos covers de celulares. ¿Qué pasa? Que comencé a ver las diferentes líneas que empezaron a moverse todas del mismo movimiento.
Y me quedé observando y yo dije, no está temblando, ¿sabes? Que a veces uno siente los temblores de la tierra que hace mover los objetos y las cosas, pues no estaba pasando ningún temblor. Me quedé observando el carrito del kiosquito y todos los artículos seguían en ese movimiento y de momento pararon todos y solamente una sola línea se quedó moviéndose sola, pero sola en unas posiciones que yo dije, no, esto es cosa de lo malo, estos son los mismos demonios. ¿Y qué sucede? Que luego me puse en vela, puse a observar, y es que en esa área habían unas empleadas que se pasaban haciendo brujería. Y la brujería es tú darle atributo a Satanás. Y cuando tú le das atributo a Satanás, pues Satanás se va, Señor lo reprenda en nombre de Jesús, se va a manifestar porque él va a ocupar los terrenos de él. Y se va a manifestar. Y el Señor me permitió ver ese movimiento de cómo los demonios están saturados por esas áreas. Y en los centros comerciales se mueven mucho estos demonios porque hay muchas personas que tienen la creencia en los brujos para que ellos tengan ganancia, para que sus negocios prosperen y así sucesivamente. Y vemos todas esas manifestaciones de diferentes demonios que se manifiestan de muchas formas. Así que quiero dejarles, ¿verdad? Estas breves palabras porque escuché de momento esos testimonios y quise grabar este pequeño video para que la gente pueda entender que ningún ser humano que muere se queda divagando por los aires y que visita a las personas y que ese ser humano luego de muerto sigue vivo y te visita y habla contigo, te besa, tiene relaciones y eso no, la Biblia no dice eso. La Biblia le habla que esos son espíritus malignos, son demonios. En el capítulo 6 de Efesios, ahí habla y en toda la Biblia podemos conseguir muchas porciones bíblicas. Aquí lo importante es que usted escudriñe la palabra de Dios, busque a Dios para que entonces, primeramente por la salvación de su alma, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Él vino a destruir lo que ha sido creado por Dios. ¿Y cómo usted va a saber el mundo de maldad? Pues mire, el mundo de maldad existe. Por eso vemos la maldad al granel sobre la faz de la tierra. El engaño, los robos, las matanzas, la gente matándose. ¿Qué lo insta a eso? El mismo demonio, el mismo Satanás para engañar a la gente. Insta a la gente, envuelve a la gente en el odio, en el rencor, en la envidia, en los celos y llena el corazón de tanta maldad que ciega a la persona. Por eso vemos personas que han matado familia, han matado sus esposas, han matado
gente, y cuando en las noticias los entrevistan, pues ellos comienzan a decir que estaban escuchando una voz le decía que matara, una voz le decía tantas cosas, y ellos eso es lo que ellos expresan. Otros dicen, yo no sé qué pasó, porque el enemigo le cegó los ojos y le cauterizó la mente para entonces que ellos hicieran conforme al objetivo que Satanás le había metido en la mente a ellos. Las fuerzas del mal vinieron sobre ellos. Por eso es importante buscar a Cristo, para uno ser librado de todo este mal y el engaño del enemigo. Así que te dejo con estas cortas palabras y te exhorto a que escudriñe la palabra, busques a Dios. No te dejes llevar por lo que tú escuches en la radio, lo que la gente diga, porque tienen por creencia. No, vamos a la Biblia. La Biblia es la fuente de vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de los seres humanos. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Ella alumbra. ¿Qué alumbra la palabra? Ella alumbra los lugares oscuros donde el enemigo se mete allá adentro, y ella comienza a revelar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que todas las cosas en Cristo están puestas a la luz. No hay nada que esconder. El mundo de las tinieblas esconde todas las cosas y Cristo las saca a la luz. Así que te exhorto a que busques a Cristo.